Abdomen agudo. Abdomen agudo viene del latín poena, que significa castigo, penalidad o tormento. El abdomen agudo es un dolor abdominal que se caracteriza por ser intenso, de inicio súbito, no diagnosticado previamente, de evolución corta, por lo general alrededor de menos de 24 o 48 horas, que se acompaña de otros signos y síntomas, comúnmente los de peritonitis aguda, y que con mucha frecuencia requiere de una intervención quirúrgica de urgencia. Como consideraciones generales podemos tener que es una enfermedad que involucra una gran cantidad de ingresos hospitalarios en Estados Unidos. Es de un gran desafío diagnóstico porque es una enfermedad que puede ser originada por procesos abdominales, extraabdominales o incluso ser simulados. La causa más frecuente del abdomen agudo es inespecífica. Lo más importante que nosotros tenemos que considerar cuando tomamos este tema de una forma quirúrgica es que la cirugía inmediata o urgente, solamente en 2/3 partes de los pacientes no van a meritar un tratamiento quirúrgico. En cuanto al laboratorio y gabinete, nosotros tenemos que apoyar el diagnóstico tanto clínico y diferencial con estos dos parámetros, pero no deben ser un impedimento para efectuar una cirugía que debe ser oportuna. Nunca hay que restar importancia al interrogatorio y a la exploración física. Para nosotros tener un cuadro clínico, un diagnóstico de abdomen agudo, tenemos que considerar cuáles son las causas que generan el dolor abdominal, ya que pueden ser intraabdominales digestivas, pueden ser intraabdominales no digestivas o incluso ser extraabdominales. La etiología de estos pacientes, sobre todo los que causan una patología de abdomen agudo, de resolución quirúrgica, de una causa intraabdominal, van a ser el proceso, por etiología van a ser procesos obstructivos, procesos isquémicos, hemorrágicos, que involucran perforación o aquellos que son de inflamación e infección. Las causas intraabdominales de resolución quirúrgica van a ser variadas, en el caso de la isquemia desde infartos o trombosis mesentéricas, o causas ginecológicas, en el caso de las hemorragias por ruptura de órganos sólidos, por aneurismas aórticos, en el caso de las perforaciones de vísceras huecas a todo nivel, desde el esófago hasta el colon y el recto. Nosotros utilizamos la clasificación de Bocuse para tener un parámetro de donde tener la etiología, de dónde cursan los padecimientos intraabdominales o extraabdominales. En el grupo A nosotros tenemos los padecimientos intraabdominales que requieren cirugía inmediata, en el grupo B son los padecimientos abdominales que no van a requerir una cirugía, y en el grupo C son padecimientos extraabdominales que pueden simular un abdomen agudo. Lo más importante para llegar a un diagnóstico debe ser la realización de una historia clínica y una exploración física completa. Deben tomar signos vitales y una exploración de abdomen minuciosa que involucre la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. Tenemos que ir en busca de datos de irritación peritoneal, como son signos apendiculares como el rebote, el von Blumberg, el psoas, el Robson, el obturador, el talón, o problemas ya vesiculares como el signo de McBurney, o problemas de vaso como es el signo de Kerr. Lo que nosotros tenemos que determinar es que si tiene hiperestesia, hiperbaralgesia, datos de abdomen en madera, ausencia de reflejos musculares, contracturas musculares involuntarias, timpanismo, o puede ser incluso matidez. El objetivo principal del diagnóstico es determinar si requiere o no una cirugía inmediata urgente, y para ello tenemos que determinar, hacer minuciosamente una anamnesis adecuada de lo que es el dolor, la localización, la migración, irradiación, el tiempo de inicio, la duración, la intensidad, el tipo de dolor, los factores que lo acompañan, que lo disminuyen o que incluso agravan el dolor, y si tiene o no una relación con la ingesta de alimentos o con la defecación. Esto debe ser importante. Nosotros tenemos que considerar que hay dolores que son de inicio repentino, agudo, insoportable, como es el cólico biliar o como es el cólico ureteral o una úlcera perforada, o incluso hay dolores que pueden ser de inicio rápido, de dolor grave, constante, como la pancreatitis aguda o una trombosis mesentérica, o un dolor gradual que va a ser de forma constante, como una colestitis aguda, una hepatitis, una colangitis, la misma apendicitis. En el caso de dolores intermitentes, que son cólicos en aumento, intervalos sin dolor, pues pueden ser por causa de una obstrucción del intestino delgado, pueden ser por enfermedades inflamatorias del intestino. Tenemos que considerar que cuando tenemos una exploración adecuada, que en base al cuadrante que nosotros estamos manejando tenemos que
considerar los diferentes tipos de diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial tenemos que tener en consideración aquí la exclusión y confirmación de las sospechas que nosotros tenemos o que tenemos mediante al cuadro que nosotros estamos viendo. En el caso del abdomen agudo quirúrgico, pues lo más probable en un paciente joven es la apendicitis aguda, seguida de la colecistitis, la obstrucción, la pancreatitis y por último podemos tener la úlcera péptica perforada o enfermedades ginecológicas. En el caso de los extremos de la vida, en pacientes de más de 50 años, la colecistitis es más frecuente. El caso del infarto, el caso del cáncer, es 40 veces más frecuente. En los niños tenemos que tener consideración en aquellos que tienen menos de 20 años, que lo más probable es que la etiología pudiera ser el apendicitis. De acuerdo a su grupo etario, el diagnóstico diferencial puede ser en los recién nacidos a un año, pues desde un cólico intestinal, una gastroenteritis, hasta una enfermedad de Hirschsprung o una hernia. En el caso de los niños de 2 a 5 años, la gastroenteritis, la apendicitis, la constipación, el vólvulo, la linfadenitis mesentérica son causas muy frecuentes a esta edad. En el caso de los niños de 6 a 11 años, la gastroenteritis, la apendicitis, la constipación, la neumonía, el dolor funcional gastrointestinal también deben de ser considerados. Y en pacientes que son niños, jóvenes ya de 12 o más, pues hay que considerar los diagnósticos diferenciales de apendicitis, gastroenteritis, dismenorrea, la enfermedad pélvica inflamatoria, el embarazo ectópico, las torsiones de ovario o testículo. En el caso del laboratorio, nosotros tenemos que tomar los laboratorios básicos, que son una biometría hemática, la química sanguínea, el examen general de orina, los electrolitos, amilasa sérica, pruebas de funcionamiento hepático, la gasometría arterial, en caso de que sospechemos de causas ginecológicas, la prueba de embarazo, y en caso de que sospechemos infarto agudo miocárdico, también el electrocardiograma será una parte importante en el diagnóstico, y lo que normalmente estamos buscando es la leucocitosis con neutrofilia. El laboratorio también nos puede dar el reporte de lo que es el lavado peritoneal, que es muy importante considerarlo en el servicio de urgencias, sobre todo aquellos que tienen trauma abdominal o aquellos que sospechamos que tienen alguna perforación, en el cual pues, los indicadores van a ser positivos en el caso de que salga sangre o bilis, orina, intestinal o material fecal, o incluso en laboratorio, que los glóbulos rojos sean mayor de 100.000, los glóbulos blancos más de 500 por milímetro cúbico, que sea la amilasa de más de 175 por unidades por litro, bilis, bacterias, alimentos. En el caso de los estudios de imagen, nosotros tenemos que considerar que los rayos X, los datos que podemos nosotros tener ahí es el neumoperitoneo, la distensión de asas de delgado, los niveles hidroaéreos, edemas severos en la pared intestinal o gas intraparetal, aire en órganos sólidos, el neumoapéndice, el apendicolito. En el caso del ultrasonido, pues engrosamientos de la pared vesicular, masas, tumores, engrosamiento del apéndice, embarazo ectópico. En el caso de la tomografía tenemos que considerar tumores, abscesos, líquido, aire libre en cavidad. En estas imágenes que nosotros apreciamos aquí vemos aire libre subdiafragmático. En estas otras imágenes de rayos X nosotros vemos distensión importante de asas del delgado. Aquí vemos un ultrasonido en el lado izquierdo, en su imagen superior izquierda, una vesícula distendida con un lito enclavado, con una pared trilaminar y engrosada de la pared vesicular. En el lado derecho, en su borde superior, nosotros vemos el apéndice, una apendicitis, en el cuadro inferior del lado derecho un embarazo ectópico. En el caso de la tomografía, pancreatitis, abscesos. Hay patologías que por sí solas ameritan manejo quirúrgico urgente, y aquí enunciamos 10. El neumoperitoneo, la obstrucción total del tubo digestivo, la sepsis abdominal, el abdomen agudo postraumático, la ruptura del aneurisma de la aorta abdominal, el dolor abdominal intenso que compromete el estado general del paciente y que no responde al tratamiento médico, el sangrado no controlable, la extravasación de medio de contraste libre a cavidad y la oclusión mesentérica de forma angiográfica. Las conclusiones del abdomen agudo es que nosotros debemos diagnosticar de forma rápida el abdomen agudo, o si es solo dolor abdominal.
confirmar si es un abdomen agudo quirúrgico o médico. Si es quirúrgico, realizar los estudios diagnósticos sin perder tiempo para pasar a quirófano. Si es médico, se estudiará sin olvidar que en cualquier momento puede requerir una cirugía y que el manejo médico inicial urgente es indispensable para la estabilización del paciente.